Bueno, hola, estamos de nuevo en Tolkien y esta vez vamos a hablar con Tomás Hijo, artista. Yo creo que mejor que se presente él. No sé, Tomás, si quieras decirnos quién eres, a qué te has dedicado Ujú. Bueno, y pues ya yo después... soy, como has dicho, ilustrador, aunque últimamente ya no solo me dedico a labores de ilustración propiamente dicha, sino que dedico también al grabado, a hacer obra gráfica, pero bueno, sí, podemos decir que me dedico al arte visual, al arte plástico, y bueno, pues no sé, por hacer una semblanza así muy rápida, pues llevo un montón de años dedicándome a este tipo de cosas. Hasta hace unos 5 o 6 años me dedicaba casi exclusivamente al mundo de la literatura, de la ilustración de literatura infantil y juvenil, y desde hace unos 5 o 6 años pues empecé a tocar otros temas que son los que me han traído hoy a hablar contigo, como puede ser pues ilustrar cosas relacionadas con la obra de Tolkien, de autores como Lovecraft, etcétera. Y bueno, pues soy, aparte de eso, profesor de ilustración en una facultad de Bellas Artes aquí en España, que es donde yo vivo. Y bueno, y también esporádicamente, pues como estoy muy relacionado con el mundo de los libros, con el mundo de la edición y tal, pues también soy autor de algunas obras como autor literario. Y bueno, pues entre todas esas cosas me voy repartiendo, voy haciendo mis obras, mis cosas, y esa es un poco la idea, ¿no? Se podría luego perfilar cada una de las cosas, pero bueno, digamos que es eso, una persona que está relacionada con los libros, con la obra gráfica, y que un poco a capricho y un poco a demanda, pues voy haciendo muchas cosas muy distintas, la verdad. te voy a hacer dos preguntas en una. Primero, Sí. ¿cómo llegas tú a lo que es el arte o la ilustración? Ujú. Y luego, ¿cómo llegas a partir de ello pues, a la ilustración de la literatura, Tolkien, Sí. Lovecraft y demás? Sí, pues mira, a la ilustración llegué de una forma que no es la habitual, ¿no? Porque siempre se suele decir que, bueno, que hay un niño en cada clase o un par de niños en cada clase que son los que dibujan bien, que tienen esa inclinación natural y que de alguna forma la consiguen mantener, porque yo creo que un ilustrador no empieza a ilustrar, sino que lo que pasa es que no lo deja nunca, ¿no? Desde que es pequeñito, y entonces que mantienen esa idea y tal, y bueno, que son gente como muy fuertemente vocacional, muy centrada en eso desde que son niños. Yo la verdad es que no soy un caso de ese tipo, yo dibujaba, pero me gustaba casi más escribir. Mi entrada en todos estos temas siempre ha sido por medio de la literatura. Yo de pequeño era un lector voraz, un lector entusiasta de todo tipo de libros y de todo tipo de materiales, y bueno, pues digamos que esas imágenes, la forma en la que yo tenía de expresarlas, pues era dibujando, pero también era haciendo otras cosas, como escribir, hacer cortometrajes incluso, hacía un montón de cosas de ese tipo. Y luego, bueno, pues digamos que esto, de todas aquellas actividades que yo realizaba, unas las fui dejando, otras las fui apartando, y al final, a partir de los 18 años o así, o 17, empecé a relacionarme con gente de bellas artes, con amigos que eran ilustradores, pero que también eran jugadores de juegos de rol, que también eran aficionados a la literatura, al cine, y de alguna forma, pues ahí me fui forjando un poco con este tema, ¿no? Yo, de hecho, ni siquiera estudié bellas artes, porque estudié comunicación, y entonces, bueno, pues cuando acabó todo esto, nunca trabajé en un periódico, nunca trabajé en una emisora de televisión, sino que eso que era mi afición es lo que se fue convirtiendo en mi trabajo, ¿no? Y bueno, yo empecé a explorar por ahí y las cosas me salieron bien, es cierto, y entonces ya me quedé como ilustrador. Por supuesto, en ese camino, desde el chico este lector de pequeñito hasta lo que soy ahora, pues Tolkien apareció cuando yo tenía unos 15 años y apareció de una forma, bueno, pues no sé si es procedente, ¿no?, de detallar la historia al máximo, pero de una forma muy curiosa, bueno, prácticamente casual, como son esas cosas en esa edad, ¿no? Un encuentro fortuito, y a mí Tolkien me deslumbró por completo. Leí El Señor de los Anillos, leí El Hobbit, leí, bueno, gran parte de la obra de Tolkien ya con 15 años, y eso además troncó rápidamente con el tema de los juegos de rol, porque yo en aquella época también es cuando empecé a jugar al rol, cuando empecé a hacer un montón de cosas relacionadas con esto. Con lo cual, imagínate, 15 años, Tolkien, rol, apareció Lovecraft también, gracias a los juegos de rol Lovecraftianos, y al final todo eso hace como una pasta, ¿no? Pues que es todo lo mismo, ¿no? Alguien que le gusta dibujar, que le gusta escribir, que le gustan los juegos de rol, que en el fondo es lo que llaman aquí en España un friki, ¿no? O un nerd al que le encantan toda esta serie de cosas. Y bueno, lo cierto es que fue una afición hasta ese momento en el que hace 5 años o 6, pues yo decidí centrarme en Tolkien y centrarme en Lovecraft simplemente por capricho y porque eran las cosas que a mí más me gustaban, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues todo es un proceso de decantación y las cosas van planteándose así de una forma un poco fortuita. Yo, si las cosas hubieran sido de otra manera o viviera en otro sitio, a lo mejor me hubiera dedicado a escribir, hubiera sido periodista, no lo sé. Pero lo cierto es que las cosas se me han ido poniendo siempre muy a favor para que recorriera este camino, aunque como te digo, en otros momentos intenté recorrer otros también. Eh, Me voy a saltar unos años, o no sé cuántos, Sí, porque no sé tu edad, vale. no lo digamos tampoco. Genial. ¿Qué tanto influye?
o qué tanto influyeron las películas en tu obra. Es decir, cuando tú Ah, te pones a pintar, ¿cómo te quitas de la cabeza la imagen de Aragorn como Viggo Mortensen, etcétera, sí. para hacer tu obra? Me encanta que me preguntes eso porque la verdad es que es súper, o sea, una cosa muy pertinente, ¿no? Para lo que yo quería hacer. Y de hecho, probablemente fue una de las primeras dificultades que yo tuve. Yo soy entusiasta de las películas. Eso lo tengo que decir, ¿no? Yo pertenezco a la Sociedad Tolkien Española y el debate, tú bien lo sabes también, porque creo que incluso alguna vez lo hemos comentado tú y yo, el debate siempre está ahí, existe la gente que es muy purista de los libros, la gente que entró aquí por las películas y está muy encariñada. Yo estoy un poco entre medias. Yo por supuesto, no estoy de acuerdo con la mayoría de las con algunas de las decisiones que toman las películas. Si hablamos del Hobbit, con la mayoría de ellas, ¿no? Vi la entrevista que le hiciste la otra día a Carolina, que me encantó, y ese tema salía. Entonces, la cuestión es que cuando yo empecé a ilustrar este tipo de cosas, yo lo cierto es que no quería seguir ese camino. Y además por una serie de razones muy meditadas, ¿no? A mí me flipa John Howe, me flipa Alan Lee, son dos de mis ilustradores favoritos, para mí son dioses. A John Howe lo he tenido ocasión de conocerlo incluso personalmente y para mí fue algo deslumbrante. Entonces, yo los admiro profundamente, pero yo era consciente de que no podía seguir el mismo camino. Entonces yo me planteé una cosa que me pareció una buena idea, que era intentar hacer un enfoque distinto. En lugar de hacer arte sobre la Tierra Media, decidí que iba a hacer arte desde la Tierra Media. O sea, como si yo como artista me disfrazara de un hobbit o un enano que viven en ese mundo y tratara de desarrollar un estilo y una técnica que se pudieran haber hecho allí, ¿no? Como si esto fuera una obra que forma parte del mundo de los personajes más que del mundo de quienes ven la obra desde nuestro tiempo. Por eso decidí utilizar el grabado como técnica, por eso decidí utilizar ese estilo pseudo-medieval que utilizo, aunque luego tiene muchos rasgos modernos y tal. Y entonces yo creo que eso funcionó. Y como tú bien dices, lo primero que tuve que hacer es recuperar la visión que yo tenía de los personajes. Entonces, la verdad es que no resultó tan difícil como yo pensaba. Y rápidamente yo pude recuperar aquella imagen que tenía de los libros, de cuando los leí con 15 años, que por supuesto quien conozca las cosas que yo hago es una imagen más naif, es una imagen más, probablemente incluso un poco más infantil de lo que se nos presenta en las películas, ¿no? Entonces, bueno, me resultó fácil, pero sí que es verdad que es cierto, y con esto ya termino, que hay algunos personajes o algunas criaturas de las que no puedo dar mi versión. En concreto, tengo muchísimas ganas de hacer un grabado sobre el Balrog, pero no puedo concebir un Balrog mejor o más chulo o con un enfoque distinto al Balrog que diseñó John Howe para la película. Es imposible. De los demás, pues sí que lo he conseguido y creo que bueno, con ciertas garantías y con cierto éxito, el conseguir aportar una visión particular de los demás personajes, ¿no? O por lo menos de algunos de ellos. Y es de una cosa de la que estoy muy orgulloso. Y además para mí ha sido muy gratificante porque ha sido recuperar esa visión que, como tú bien dices, las películas habían borrado prácticamente, ¿no? Y yo creo que eso habla muy bien de la calidad de las películas. Cuando consigues tender una capa encima de la imaginación de todo el planeta y al final te encuentras que todo está hecho un poco en esa clave, pues es demostración de lo bien hechas que están y de lo que funcionan. Sobre todo, insisto, en la parte artística que me parece soberbia en todas las películas, incluso las del Hobbit. O sea, a mí la Ciudad del Lago, el diseño del Salón del Trono de Thranduil, todo eso a mí me parece una auténtica virguería y aunque las películas no funcionen como tal, lo demás es maravilloso, ¿no? El diseño y el arte a mí me fascina. Sin duda. Mira, has tocado un punto que justo te iba a preguntar más adelante. Yo he tenido la oportunidad de charlar con Ted Nasmith, que es otro ¿Mm? gran artista. Yo le Sí, pregunté qué obra no haría él o no se atreve a hacer. Y él me dijo que no dibujaría o no ilustraría a dos personajes, a Sauron y a Lúthien, claro. porque dijo que Sauron era difícil representar lo que es Sauron y Sí, Lúthien desde porque se luego. supone que es la más hermosa, ¿no? De la Tierra Media. Sí. Y eso no se puede plasmar, es subjetivo. ¿Cuáles son tus personajes intocables o tus pasajes intocables de la obra? Pues mira, creo que lo que menos me interesa o lo que menos me atrae es toda la parte élfica de la obra de Tolkien. Si tú ves mis grabados, yo creo que con los enanos, con los hobbits, con los humanos incluso, todo lo que son monstruos, eso yo me manejo muy bien ahí, estoy muy satisfecho, pero creo que me pasaría lo mismo con Lucien, o sea, o con alguno de estos personajes que tienen ese carácter más hermoso, más etéreo, más idealizado de la obra de Tolkien. A mí eso me costaría también muchísimo. Lo de Sauron, bueno, creo que me costaría mucho, sería un trabajo de diseño que a mí me llevaría mucho tiempo y probablemente no sería el Sauron terrorífico que en algunos pasajes de la obra de Tolkien, sino que sería un Sauron que, bueno, seguramente sería un poco más inofensivo, un poco más Un poco más gracioso, como Anatar, me imagino, ¿no? por supuesto. Y sí, seguramente. Y entonces, bueno,
pues yo sí me atrevería con él. Pero sí que es cierto que a mí yo compartiría esa precaución con Nasmith y trataría de evitar meterme mucho en eso. De hecho, si te das cuenta, en las cosas que yo he hecho hasta ahora, hay muy pocos elfos. Hay más enanos, más hobbits y más humanos, que es lo que a mí más me apetece. ¿Cómo decides tú qué pasaje ilustrar o qué personaje ilustrar? Es decir, ¿tú Sí. lo lees, te inspiras y ya? ¿O qué tomas en cuenta? Claro, es por puro capricho, la verdad, porque no, lo bueno de este tipo de trabajos que yo estoy haciendo, yo estoy acostumbrado a trabajar en el mundo editorial cuando hago libros a las órdenes de un director de arte, de un editor, y bueno, como tú bien sabes, siempre ahí hay mucha negociación, hay muchas ideas que hay que saber conjugar, y yo eso es lo que no quiero hacer cuando estoy haciendo este tipo de cosas. Entonces lo que hago es puro capricho, o sea, las escenas que me resultan más evocadoras, que me resultan más interesantes, que me apetece hacer precisamente por eso, por afinidad, pues es con lo que me meto. Y además de una forma que hasta ahora ha sido completamente anárquica y asistemática. O sea, probablemente después de que hiciera el Pony Pisador, pues hice una escena, pues yo qué sé, de unos Nazgûl. Ahora mismo no me acuerdo ni siquiera de cuál es el orden que lo he ido haciendo. Pero es totalmente asistemático y caprichoso. Y me guío un poco por esa cuestión. Hay gente que cuando hablo con ellos por las redes sociales y tal, incluso me dan algún tipo de recomendación de yo creo que esta imagen, por lo que sea, tendría mucho interés para la gente que te sigue, no sé qué, pero no suelo hacerles caso, no porque no quiera, sino porque, ya te digo, lo que me guía ahí es la ilusión en un momento dado o un chispazo de ver una imagen, una escena o estar releyendo un pasaje del libro y decir, ¿cómo me apetece hacer esto? ¿No? Y es así, Sí. no hay una lógica mucho mayor detrás. Tolkien se caracteriza porque es muy, muy descriptivo en su obra, sobre todo en El Señor de los Anillos. ¿A ti como artista te limita o te despierta la imaginación? Yo creo que de entrada me ayuda, porque es muy interesante cuando él da... Es muy descriptivo, pero claro, tú, por muy descriptivo que sea Tolkien, necesitarías 100 veces más texto sobre cada uno de los personajes si quisieras ser fiel, ¿no? Él, por supuesto, como escritor que es y como buena literatura que desarrolla, da unas pinceladas que construyen al personaje y eso es maravilloso. A mí no me limita para nada, pero sí hay un problema con las descripciones de Tolkien, que es que están dispersas. Y no solamente están dispersas a lo largo de una obra, sino que están dispersas a lo largo de varias obras. Entonces, hay veces que te encuentras con cuestiones que son imposibles de abarcar, que es el tan mencionado canon, ¿no? Es que has hecho una cosa que no es canon, has hecho una cosa que sí es canon. Yo hace poco, después de haber hecho el grabado de la Batalla de los Campos de Pelennor y de haber ya hecho una pequeña edición y tal, alguien me dijo que la muralla inferior de Minas Tirith es negra, porque está hecha con la piedra de Orthanc, etcétera, y eso yo de verdad no recordaba, igual se menciona en El Señor de los Anillos, probablemente ese dato no sé dónde está, probablemente a lo mejor esté en otro libro, en una de las cartas, entonces para mí este es el verdadero problema, que hay gente que sabe muchísimo de este asunto, pero el saber también está fragmentado entre las personas, entonces lo que sabe uno no lo sabe otro, pero en el momento que tú se los pones a través de las redes sociales, siempre va a haber alguien que te va a decir, oye, yo me acuerdo cuando estaba haciendo, por ejemplo, el grabado de la huida hacia el Vado, que están los 9 Nazgûl, y cuando iba por la mitad, alguien me dijo, oye, los 9 van a ser 9 guerreros. Y yo, hostia, pues en principio, no sé, no lo había planteado, son 9 jinetes. No, es que tiene que ser uno que es un mago, otro no sé qué y tal. Pero bueno, pero ¿de dónde sacas eso? Porque igual esto es una cosa que tú has sacado del juego de cartas, ¿sabes? O sea, entonces, bueno, es muy complejo, está muy disperso, muy fragmentado y a veces te encuentras con ese tipo de problemas, ¿no? Y además, y con esto termino también, no hay por ejemplo, cuando ilustro a Lovecraft, hay una ligereza en eso que tienen los fans, que bueno, que todo les parece bien, o sea, más o menos. Nadie se molesta porque Cthulhu tenga un tentáculo de más o porque tú sitúes un personaje en el lugar que no corresponde o sea, hay, bueno, como una licencia creativa mayor. Sin embargo, con Tolkien hay que tener mucho cuidado porque una de las cosas que más valoramos todos, y me incluyo ahí, es el rigor a la hora de tratar los temas, ¿no? Y que no, bueno, pues que no haya grandes errores. Lo cierto es que, bueno, eso también va combinado con una bonomía y un buen rollo por parte de los colegas que es bastante guay, ¿no? Mira, cuando entrevisté a Ted Nasmith, yo le pregunté un consejo para los que van iniciando pues en la ilustración y demás, y me dijo algo que quisiera saber tu opinión. Mm. Él me dijo, no obsesionarse con la exactitud de la obra. Es importante, pero no es lo primordial dentro de una obra. Y Sí. bueno, ya fuera de la entrevista, él me dijo que cuando se pone con una obra, no calca lo que dice el libro ni lo que dice el canon, porque dijo que si no, se volvería loco. Yo Claro. no sé tú como artista, ¿qué opinas de esto que dice Ted Nasmith? Sí, yo estoy de acuerdo. Yo intento por todos los medios ser fiel.
Y es un miedo que poco a poco voy perdiendo. Yo cuando hice los primeros grabados sobre esto estaba mucho más inseguro y pensaba que tenía una obligación y sigo pensando que la tengo. Pero lo cierto es que he descubierto que con Tolkien es prácticamente imposible ser riguroso al 100%. O sea, siempre vas a tener algún pequeño desliz, sobre todo cuando estás haciendo una cosa como uno de estos grabados míos donde hay 25 escenas combinadas en una sola. Al final en algún sitio metes la pata. Y es por ese problema de la dispersión y de la vastedad y de la complejidad de la obra de este autor, ¿no? Hombre, lo cierto es que yo creo que a mí me dicen muchas veces, haz algo de Juego de Tronos, haz algo de Úrsula K. Le Guin, son cosas que no conozco. Yo no puedo trabajar con la confianza como que trabajo con Tolkien, porque a Tolkien sí lo conozco, lo he leído mucho y me gusta mucho. Pero reconozco que me preocupa bastante. Y luego aparte hay un problema, una trampa también muy grande, que de nuevo son las películas. Hay cosas que tú, por mucho que hayas leído el libro, hay escenas que la película tienen una fuerza tal que ya se te han quedado esas cosas en la cabeza, ¿no? Hombre, yo no confundiría a Glorfindel con Arwen en la escena de la huida hacia el vado, pero sí que en un momento dado puedo tener un grabado en el que hay un matiz que está sacado de las películas, porque esa parte del texto se ha sobrescrito con tanta firmeza que no te molestas ni en comprobarlo, ¿no? Entonces, bueno, puede haber cosas que pasen ahí, pero yo sí intento por todos los medios ser riguroso, ser fiel e ilustrar las películas, perdón, ilustrar los libros, no las películas, ¿no? Eso es una cosa que sí que intento. Cuando tú tomas una obra, por ejemplo, imagínate que vas a hacer, no sé, bueno, la obra que hiciste, Los Campos del Pelennor. Uh-huh. ¿Cómo te documentas si es que lo haces, de dónde sacas ilustraciones o solo te basas en lo que dice Tolkien y nada más? Sí, yo intento, o sea, a ver, yo intento hacer una cosa partiendo de cero, ¿no? Es imposible porque la acumulación de imágenes que hay en mi cabeza es bestial, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, la Minas Tirith de mi grabado de los Campos del Pelennor, aunque no es la Minas Tirith de las películas, pues por supuesto va a tener algunos elementos que otros ilustradores han interpretado de manera diferente. Pero yo intento partir de cero. Y lo que intento siempre es releer y releer y releer el fragmento que aparece ahí para intentar eliminar la influencia de las películas. Insisto, no porque las películas no me gusten, que las adoro, sino por construir mi propia visión. Y trato de documentarme mucho. Y luego lo que trato siempre de hacer es construir un boceto que tenga una entidad suficiente a la hora de contar cosas. Por ejemplo, en ese grabado hice el otro día, por si alguien lo quiere mirar ahí, hice un hilo en Twitter donde se explicaba pormenorizadamente muchos detalles de esa pieza, pues intento que tenga una entidad narrativa, ¿no? Que cuente cosas, que contenga muchos detalles, no simplemente por ser prolijo, sino porque haya muchas cosas donde el aficionado, donde el entendido, donde el friki pueda centrarse y pueda encontrar cosas. Entonces, me documento mucho, lo intento mucho, incluso a veces consulto con colegas que saben mucho de esto. Has mencionado antes de la entrevista a Eduardo Segura, y por ejemplo, esta es una de las personas, de los amigos, pues con los que de vez en cuando pues puedo incluso, oye, Eduardo, mira esto, no sé qué, y ahí pues intento hacer las cosas así. Pero el proceso sobre todo se basa en eso, en leer, en releer, en buscar documentación y luego ir un poco más allá. Yo a veces que me meto en internet y en estas wikis que hay sobre personajes o lo que sea, lo utilizo como información de segunda mano, intentando buscar las fuentes precisamente para rastrear al máximo. Pero todo viene de la lectura, de la reflexión y sobre todo, y en mi caso, de un pensamiento visual que consiste en hacer muchísimos bocetos. O sea, yo me siento en la mesa, empiezo a dibujar, empiezo a bocetar, empiezo a construir las imágenes y hay un proceso antes de hacer el grabado muy grande de abocetado y de preparación de esas imágenes, claro. Más o menos para, por ejemplo, la obra de Los Campos del Pelennor, ¿cuántos bosquejos hiciste o Sí. cuánto te tardaste? Claro, es difícil porque yo no... Es algo que me preguntan mucho y siempre lamento no poderlo responder porque no lo contabilizo. O sea, no sé por qué, pero siempre se me olvida. No te sé decir. Lo cierto es que para que te hagas una idea, cualquiera de mis grabados suelo emplear tanto tiempo o más en la preparación que en la propia talla, ¿no? Siempre la gente me pregunta, ya sabes que esto consiste en tallar unas planchas que después se entintan y se estampan. Suele haber mucho interés por el proceso final de ejecución de la plancha, pero hay un proceso previo de preparación que suele ser más largo. Para que te hagas una idea, en el grabado de la batalla de los Campos del Pelennor, el boceto yo lo hice en digital, porque en la complejidad de esa imagen no me permitía o me hacía que fuera muy costoso sacarla en papel de una vez. Entonces, para que todas las líneas de composición coincidieran, para colocar los personajes, para jugar con las escalas de los personajes, etcétera, pues necesitaba retocar al milímetro. Entonces hice un boceto en digital
que me llevó muchísimo tiempo. Está disponible por ahí en mi Twitter y en mi Facebook el boceto, por si alguien lo quiere ver, y está más o menos toda la información. Entonces luego ya al tallar la plancha lo que hago es insistir en los detalles, genero todavía cosas nuevas. Pero el trabajo de bocetado es muy importante. En cuanto a tiempo, de verdad que te digo que no te sé decir, pero empiezo con un boceto así de pequeñito, luego le hago una foto, lo amplío, voy haciendo muchísimas pirulas y muchísimos cambios hasta que llego al boceto final. Bueno, te cambiaré la pregunta, quizá es muy difícil. Sí, Eh, ¿Estás conforme con las obras que has hecho? No me refiero a que sean malas, sino por tu perfección. sí, Sé que eres perfeccionista como todos los artistas. claro. Sí, sí, sí. ¿Estás contento con lo que pones tú en tu página o tu obra? Sí, a partir de cierto punto, a partir de cierto momento ya sí. Hay unas obras al principio muy titubeantes, donde todavía no le tengo cogida la técnica, donde todavía no sé muy bien lo que estoy haciendo y donde está un poco el embrión de las intenciones de lo que luego va a fructificar. Entonces sí que es verdad que tengo al principio algunas obras donde yo estampaba en un papel que no era el papel adecuado de grabado, donde no tenía todavía, yo ahora tengo una prensa de grabado que es una maravilla y con el que se consiguen resultados maravillosos, y antes yo hacía las cosas pues, por métodos caseros. Entonces, es verdad que hay al principio una serie de obras de tanteo que ahora las veo y digo, bueno, pues me gustaría volverlas a hacer. De hecho, bueno, pues hay obras que he repetido, ¿no? Una de las primeras cosas que hice fue un Smaug sobre el botín, y después ya, cuando ya vi que podía hacer las cosas de otra manera, hice el otro Smaug de la Ciudad del Lago, etcétera. Luego hay obras que si ahora hiciera, igual plantearía de otras maneras por cuestiones técnicas. Por ejemplo, creo que ahora si hiciera un grabado como el de la Batalla de los Campos del Pelennor, lo haría más pequeño, pero simplemente porque me cuesta horrores estamparlo, porque es súper difícil. Pero bueno, de las cosas que ahora mismo se pueden encontrar en mi web y de las cosas con las que yo sigo teniendo en circulación, sí que estoy contento con todas. No hay ninguna obra de la que yo ahora mismo tenga necesidad de rehacer. Lo que sí que ha pasado es que todas esas primeras obras, en el momento que yo ya vi que estaban superadas, las retiré de la circulación, y entonces solo mantengo en activo las obras que me siguen gustando, ¿no? Pero sí, de las principales, el Pony, el Pelennor, etcétera, todas esas sí, las sigo firmando con orgullo y las sigo defendiendo. Voy a tratar de meterte en un poco de aprieto. A ver. De las películas, ¿qué Ujú. cosa es lo que tú has dicho? No, ¿por qué hicieron esto? ¿Quién permitió que esto llegara hasta la pantalla? Bueno, en la segunda trilogía, y nos la quitamos de encima si quieres de un plumazo, creo que prácticamente todo. O sea, creo que es un proyecto enfermo desde el principio, o sea, por su propia concepción, por su propia dinámica, pero luego no solamente eso, porque es una película que yo creo, yo no soy un entendido en cine, aunque tengo amigos que son grandes directores y tal, pero lo cierto es que yo veo esa película y me da la impresión de que desde el montaje hasta la interpretación, hasta el diseño de personajes, está todo un poco torcido desde el principio y no funciona bien. Entonces, la descartaría. Insisto, yo por ver a ese Smaug, por ver a ese, yo qué sé, La Ciudad del Lago, por ver el Salón del Trono de Thranduil, pago las 3 películas, tengo los Blu-rays ahí, me da igual. O sea, yo eso lo voy a comprar todo, no hay ningún problema. Y de las otras pelis, pues no lo sé. Lo cierto es que cuando las veo sí que hay cosas que me resultan demasiado grandilocuentes en ocasiones, y creo que falta un poco algo que tiene el libro, que no encuentro en las películas, que es esa escala humana que a mí me resulta mucho más, que me implica mucho más como lector de lo que pasa en las películas. Luego hay cosas, decisiones cinematográficas que, bueno, que me resultan más raras, ¿no? El hecho de que siempre que aparece un caballo se pone la cámara lenta, ¿no? O sea, hay como manierismos de dirección de Peter Jackson que, bueno, que me pueden resultar más o menos irritantes. Pero yo creo que en general la primera trilogía es una adaptación magnífica, o sea, donde están todas las cuestiones principales, donde tenemos unos personajes maravillosos, donde hay un casting que yo creo que está muy bien, y sobre todo yo que me he visto hasta el último minuto de los extras de los Blu-rays y de los DVDs, donde Peter Jackson hizo un trabajo heroico de resistencia contra caprichos de los productores, contra la propia realidad industrial de su país. O sea, no sé, a mí me parece una cosa maravillosa todo lo que hizo en la primera trilogía, y me parece fascinante. Cuando me preguntan por las pelis, siempre digo lo mismo. No puedo tener una opinión crítica sobre ellas. Yo los años en los que las películas se hicieron, se estrenaron y estuvieron en circulación, yo viví permanentemente esos 3, 4, 5 años con una atención diaria a las películas, metido en las webs, intentando sacar cualquier minuto de metraje. Tengo por ahí en la estantería, hay 2 estanterías enteras que son el arte del Señor de los Anillos, de la Comunidad del Anillo, de las 2 torres. O sea, todo eso de ahí son libros de bocetos de John Howe, de Alan Lee. Entonces yo estuve metido en ese mundo y no puedo
ya ser crítico con las películas. Entonces, bueno, hay partes que me gustan más, partes que me gustan menos, pero la primera trilogía reconozco que me flipa y me costaría mucho decir, esto yo lo hubiera hecho de otra manera, no lo sé, o sea... sí que es verdad que hay un tono en el libro, un sabor que a veces echo de menos en las películas y que tiene que ver con las cosas pequeñas, pero tampoco te sabría afinar muchísimo más. Mira, Eduardo Segura me decía, por ejemplo, que él era muy crítico en general con las películas, pero él mencionó Rivendell, Sí. porque dice que parece que es muy etéreo y que nada más vive Elrond ahí. Eh, ¿Tú cómo hubieses hecho, por ejemplo, no Rivendell en concreto, sino las ciudades? ¿Cómo las hubieses diseñado? Pues, a ver, sí, hablando de las ciudades, mira, Rivendell, yo no, a ver, no, yo no tengo Eduardo es un tío que tiene todas estas cosas mucho más presentes, que las ha explorado en mucha más profundidad conceptual, filosófica. Entonces yo lo que él diga me parece bien y lo suscribiría a ciegas, ¿no? Pero lo cierto es que, por ejemplo, en el caso de Rivendell, el Rivendell que aparece en la película no es el Rivendell que yo había imaginado, ¿no? Porque para mí Rivendell probablemente sea un sitio más rústico, un sitio con otra construcción mucho más íntima, mucho más... O sea, cuando ellos hablan de la casa de Elrond, yo imagino una casa y la casa que yo imagino es otro tipo de lugar. Y si yo lo tuviera que diseñar, probablemente sería algo que no fuera Art Nouveau, ¿no? O sea, sería otro rollo. Ahora, como decisión cinematográfica, ¿sería factible utilizar un diseño que no tuviera una peculiaridad tan grande? O sea, que se tenga que distinguir de los otros lugares de una forma tan clara, ¿no? O sea, una de las necesidades del diseño de decorados y del diseño de este tipo de elementos para las pelis es que el público sepa muy claramente dónde está en cada lugar, ¿no? Y que no se confunda, por ejemplo, Rivendell con Lothlórien. Entonces, y que no se confunda en ningún caso con el Pony Pisador o con Edoras. Entonces, bueno, todas estas cosas a mí me parece que están bastante bien resueltas. Probablemente mi Rivendell a lo mejor se parecería más a Edoras de lo que se parece al Rivendell de las películas, ¿no? Con lo cual, para un grabado mío quedaría muy guay, pero probablemente para una peli no funcionaría tan bien. Yo creo que son decisiones muy meditadas, con muchísimo tiempo, con un trabajo artístico detrás, y yo pues, vamos, doy la razón a Eduardo, pero defiendo que todo eso está muy bien hecho. Edoras me parece una maravilla, Minas Tirith me parece magistral, Osgiliath, o sea, yo en las pelis, todo en El Señor de los Anillos, creo que compro todo lo que tiene que ver con el diseño sin ningún problema. Puede que haya alguna cosa ahora que no lo sé, que Arwen en el Vado, pues ¿por qué no? Bueno, pero comprendo que también son decisiones de guión, que había que concentrar a los personajes, que había que potenciar de alguna manera el lado femenino de la historia, no lo sé. Pero encuentro que todas las decisiones son justificadas, cosa que en el Hobbit no, o sea, no encuentro justificación para muchas cosas, ¿no? Mira, con Eduardo estuve hablando de la relación que tuvo Tolkien con la editorial y Mm. lo bueno o malo que fue que haya estado con la misma editorial tanto tiempo y con esa relación tan estrecha, ¿no? ¿Tú tienes esa misma libertad que tuvo él o tú crees que, a ver, intentaré formularlo de otro modo, a él le permitieron prácticamente colocar todos sus dibujos, todas sus obras dentro de su obra? ¿Es posible eso ahora en las editoriales hoy en día donde cualquiera puede sacar un libro, donde todo está competido? Pues, a ver, yo, claro, mi experiencias normalmente con las editoriales que yo trabajo son editoriales grandes. Por ejemplo, aquí en España, la editorial SM, que también funciona ahí en México. Con editoriales como Minotauro he trabajado, que es la editorial que publica aquí a Tolkien en España. Bueno, son editoriales que tienen un equipo de producción y un equipo de profesionales en la ejecución de cada libro con los que te tienes que poner de acuerdo. Y dependiendo del que sea, pues las relaciones son muy distintas. Hay editores que necesitan ver los proyectos muy atados, otros que te conceden mayor libertad, pero por lo general yo creo que hay un nivel de consenso ahora que hay que conseguir en cada proyecto mucho mayor. Porque claro, el riesgo económico, sobre todo en estas grandes editoriales, es alto y los proyectos suelen estar gestionados por editores que tienen muy claro lo que quieren. Entonces, bueno, yo a medida que he ido de alguna forma pues siendo más conocido, haciendo cosas con más proyección y también mejorando en la calidad, considero que se me concede mayor libertad. Pero normalmente eso no sucede así, ¿no? Yo, de todas formas, no sé, no soy un autor literario en esas editoriales, soy un ilustrador y las cosas funcionan de diferente manera. Pero no, yo creo que las cosas están un poquito más controladas y bueno, también la relación personal que tú establezcas con cada editorial es muy importante. Probablemente las cosas que le concedían a Tolkien, a otros
no se las permitía, ¿no? Porque Tolkien también tiene una personalidad y por las cartas se ve que era muy insistente, muy recalcitrante y tal. Así que, bueno, no, yo no disfruto de esa libertad cuando trabajo para editoriales, pero disfruto de una libertad aún mayor cuando trabajo para mí mismo en los grabados, ¿no? Justo has dicho, y te lo iba a preguntar, seguro saben, ¿no? Que cuando salió la primera versión del Señor de los Anillos en Estados Unidos, la ilustradora, no recuerdo el nombre, no se leyó la obra, hizo la portada Ah, y sí, recibió una carta sí, de sí. Tolkien donde lo corrige y demás. Tú como ilustrador, si recibes esa carta, ¿qué haces? Pues claro, sí, a ver, si fuera imagínate, de un autor con la entidad que tiene Tolkien ahora, pues me imagino que sería un palo, ¿no? Pero claro, yo me pongo en la piel de esa ilustradora también en aquel momento, en la que probablemente aquel mes tenía que hacer 6 portadas, que probablemente el dinero que se le estaba pagando no le compensaba el estar 2 meses leyendo la novela de Tolkien, sino que era una cosa de toma y tal. Y luego, claro, que el ilustrador nunca tiene la responsabilidad completa en esos trabajos. Hay un editor, hay un director de arte y tal vez a esa mujer las instrucciones que había recibido eran: haz una portada donde aparezca un castillo y 4 bichos raros. O sea, habría que ver un poco cuál fue la historia de todo eso. Yo, por ejemplo, en las novelas que ilustro, cuando tengo que hacer cubiertas, realmente hay veces que yo no puedo leer una trilogía de 1000 y pico páginas porque no tengo tiempo ni me pagan lo suficiente para eso. Entonces, bueno, yo me suelo poner en contacto con el autor, trato de pactar ciertas cosas, pero claro, una carta de esas de un tío como Tolkien tiene que ser demoledora. En aquel momento, con otra percepción sobre el autor, pues me imagino no lo sé, me imagino que la ilustradora diría, bueno, pues es lo que hay, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Yo he hecho esta cubierta, como he hecho otras 5 ese mes, y ya está, y he hecho lo mejor que he podido con el dinero que me pagan y con el tiempo que he tenido, ¿no? Bueno, yo aquí estoy barriendo para mi casa, claro. No, no, lo entiendo. ¿Qué opinas de Tolkien como dibujante o como artista? Porque también tenía Bueno, esa sí, faceta. yo tengo una noción bastante polémica sobre Tolkien como artista, porque, claro, Tolkien es un autor al que todos amamos tanto que le consentimos todo, ¿no? Y Sí, entonces, es cierto. yo estuve en la exposición de Oxford, no sé si fue ya, no, hace 2 veranos, ¿no? Sí. Sí, estuve en la exposición de Oxford hace 2 veranos y ratifiqué un poco cuál es mi percepción. Tolkien es un ilustrador amateur. O sea, un ilustrador que varía de estilo en las ilustraciones porque no tiene una percepción muy completa sobre lo que él está haciendo, ni probablemente le dedicará un tiempo grande. Y es un ilustrador que tiene gran talento para la ilustración paisajística y para determinados efectos de pseudograbado que él utiliza y que hacen que a mí me resulte fascinante y maravilloso. Pero es muy malo, por ejemplo, con la figura humana. Cuando él, si tú ves Mr. Bliss, por ejemplo, Mm, o ves en el dibujo que él hace de la entrada de Bolsón Cerrado, que está perfectamente detallada la perspectiva, los percheros, digamos que él puede abordar las cuestiones técnicas de la ilustración de una forma eficiente. Y eso está muy bien. Pero de repente, cuando aparece Bilbo dibujado en esa escena, inclinándose con el sombrero y tal, percibes la mano de una persona que, por supuesto, no es experta en eso, ¿no? Es que se dedica a otra cosa y que dibuja por afición. Entonces, no me parece que Tolkien sea un ilustrador excepcional. Yo creo que es un tipo que escribía, que se ayudaba con imágenes y que tenía, por supuesto, talento para lo visual. Pero claro, se echa en falta probablemente un grado mayor de experiencia, de formación, de reflexión sobre las cosas que hacía. Y aparte hay algunas ilustraciones de las suyas que se ve que están inspiradas muy directamente en ilustraciones de otros autores de su época, en lo que casi podríamos considerar hoy una especie de plagio en ocasiones. Pero claro, vuelvo a la idea de antes de la portadista del Señor de los Anillos. Seguramente Tolkien era un tío que estaba en su casa y veía una ilustración que le gustaba y bueno, la adaptaba a lo que él hacía porque no pensaba que eso fuera a tener luego la entidad y la repercusión que tiene ahora mismo, ¿no? Entonces, bueno, me gusta, me interesa y de hecho lo que yo hago está de alguna forma sentado sobre lo que hizo Tolkien en persona, sobre lo que hizo Corblock o sobre lo que hizo, ahora no me acuerdo cuál es otro autor que utiliza, un autor inglés que utiliza grabados para ilustrar las primeras ediciones, Fraser, o lo que hizo Fraser en El Hobbit. Desde luego, esas son mis mayores influencias, pero creo que Tolkien, bueno, distaba un poquito de ser un ilustrador, digamos, como mínimo profesional. ¿A ti te vendría bien o mal un autor como Tolkien tan exigente o tan controlador, ¿no? No sé qué adjetivo ponerle, Sí. con su obra? Imagínate trabajar mano a mano con él y que esté constantemente, oye Tomás, esto no, esto no, esto no. Eh, ¿cómo lo tomarías?
Pues sería difícil. Lo cierto es que, mira, yo tengo por ahí El Hobbit anotado, que es uno de los primeros libros que me regalaron, que me lo regaló mi madre sobre Tolkien, y yo me acuerdo que lo leí con 16 años o 17 años, y hubo una cosa que me molestó en aquel momento, que era la sistemática censura que Tolkien hizo de todas las versiones ilustradas, o de casi todas las versiones ilustradas de sus libros. Ahora lo comprendo, porque ahora además estoy de acuerdo con él. La mayor parte de las ilustraciones que se hicieron, la edición francesa, la edición japonesa, la edición belga, la portuguesa, tienen ilustraciones que no están acordes con el espíritu de la obra. Pero lo cierto es que yo lo llevaría muy mal, o sea, porque, claro, todos necesitamos una cuota de libertad, un grado de avance, y bueno, yo, por ejemplo, ahora estoy trabajando en algunos proyectos que están relacionados con el cine. Y ahí tienes todavía menos libertad o tienes que coordinarte con un equipo todavía mayor y eso se lleva mal. Pero todo eso tiene que tener dos compensaciones. La compensación económica, bueno, yo puedo repetir las cosas muchas veces, puedo renunciar a parte de mi libertad. Si a mí eso me está reportando unos beneficios, pues lo acepto, ¿no? Como Sí, pasa, bueno, por hay que ejemplo, cuando comer. trabajas en el cine. En el mundo literario lo veo difícil. Veo difícil que ahora mismo una editorial te pusiera a ilustrar a un autor como Tolkien y dijera, bueno, tú no te preocupes, cheque en blanco y lo que este señor te diga, tú cámbialo que después te lo compensaremos. Ahora mismo yo, por la experiencia que tengo, las cosas no funcionan así. Pero aún así, aunque te paguen bien, aunque las cosas avancen, es bastante frustrante el hecho de ese constante atrás y adelante cuando estás en un proyecto gráfico. Pero comprendo que Tolkien tenía una visión de su obra en aquel momento que era muy, muy solemne, muy seria y que él quería defenderla a toda costa. Y a mí eso me parece absolutamente legítimo. Y estoy, como te digo, de acuerdo en eso, ¿no? Justo te iba a preguntar, ¿qué diferencia hay respecto al espíritu de tu obra respecto a la que tiene el libro? Porque el libro es, como decía Eduardo Segura, es muy asfixiante el drama, ¿no?, que vive Frodo, el drama que viven todos. ¿Qué tan diferente es respecto a lo que tú plasmas en tu obra? Claro, yo lo que intento es que la diferencia sea lo menor posible, claro, porque intento dar mi visión al respecto. Entonces, bueno, yo creo que, por ejemplo, hay una cosa que yo no sé si se entiende, creo que sí, pero que a veces me resulta, me lo pregunto yo a mí mismo, ¿no? Si el grado de caricatura que yo introduzco en los grabados para algunas personas puede resultar infantil. Yo creo que no, porque yo creo que eso es un tratamiento que es más bien medievalizante que infantilizante, ¿no? O sea, que es como una forma de hacerlo todo más sencillo, más legible y de acercarlo un poco a esa época. No lo sé, yo espero que la diferencia sea poca. A mí el mejor elogio que me han hecho sobre, y que me lo han hecho varias veces, además por suerte, sobre las cosas que hago es, a Tolkien le gustaría. Te iba a Entonces, preguntar eso, ¿tú crees que le guste tu obra? Si se la a mí muestra, señor Tolkien, esta es mi obra, de su obra. sí, yo, hombre, fantaseo con ello, desde luego. A mí me parece que las cosas que él en vida sí aprobó tienen que ver con obras que tienen rasgos similares a las mías. Por ejemplo, la de Cor Bloch, que es una obra absolutamente estilizada, una obra que además yo creo que comparte esa idea de parecer un producto de la propia Tierra Media, ¿no? Porque con esa especie como de miniaturas sobre piel o sobre un papiro y tal. Entonces, bueno, yo pienso que a él le podría interesar. Yo creo que en las cosas que yo hago hay un grado de estilización, un grado de caricatura, pero también hay la aparición de elementos inquietantes, hay, bueno, una serie de cuestiones que hacen que tengan una entidad particular. Yo intento que la distancia sea la menor y desde luego me gustaría soñar con que eso fuera así, ¿no? Bueno, que esa asociación se diera de la mejor forma posible. ¿Te autocensuras en tu obra? Déjame pensar. Creo que no. Creo que intento lo que hago resulte atractivo, resulte interesante, resulte legible, que tenga un valor para la gente que lo percibe y que lo ve, pero no me consta, no sé igual en qué caso, no me consta que en ningún momento haya dicho, mira, esto no lo voy a hacer por determinado motivo, por determinada cuestión. Creo que no. Además, no sé qué elementos censurables podría No sé, por encontrar. ejemplo, sangre, Sí, no, no, muertes. no, 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 por supuesto que A no. eso me refiero, a eso me No, refiero. no, no. Además, que me gusta muchísimo ese contraste. A mí me va mucho, digamos, no sé cómo expresarlo, me va mucho la marcha, ¿no? Entonces, me gusta que si yo tengo el grabado del Pelennor, encontrarás gente atravesada por flechas, apedreada, mutilada. No, no, eso no me parece que se deba ni forzar, pero tampoco censurar. O sea, si Tolkien dice que hay cabezas, que a los orcos arrojaron las cabezas y tal, a mí eso me parece gracioso y me parece que planteado de determinada manera puede funcionar muy bien, pero no, yo no trato nunca de suavizar nada
sino probablemente al contrario. A mí alguna de las cosas que ha dicho Eduardo Segura es que mis orcos, que muchas veces son como demasiado... no sé la expresión que él ha utilizado, demasiado sofisticados en su maldad o algo así, ¿no? Entonces, bueno, no me importa y jamás me censuro por ninguna de esas cuestiones, no. ¿Cómo rellena los huecos que deja Tolkien? Porque Tolkien lo dijo Doro Segura. Por un lado te describe todo un bosque hasta por cada hoja, pero luego te dice que Aragorn era mirada turbia y no te dice nada más. Claro. O sea, ¿cómo rellenas eso? O el color del pelo de Legolas, eh, que lo vemos rubio, pero luego no sabemos qué color es. ¿Tú Sí. cómo llenas eso? Pues es un poco pesadilla, porque luego, o sea, yo lo relleno y es probablemente la parte más disfrutable del proceso y la más fértil, ¿no? Cuando tú dices, bueno, pues cómo sería o sea, qué clase de armadura llevaría tal personaje. Bueno, hay un montón de cosas que tú puedes rellenar, ¿no? Que, por ejemplo, en el grabado de los campos del Pelennor, tienes Minas Tirith, pero bueno, claro, en el momento que te pones a hacer eso dices, habría tiendas en Minas Tirith, ¿no? Habría el vidriero, el soplador de no sé qué, la taberna, bueno, esas cosas las rellenas y está bien. El problema con eso, vuelvo a lo de siempre, es el concepto de canon, porque esos huecos ya los ha rellenado mucha gente, ¿no? Entonces, de repente, dices, no, los Istari, Gandalf, Saruman, Radagast, y, hostia, ahí hay un vacío, pero que de repente ya empieza la confusión. No, están los magos Alatar y Palando, llega otro y dice, no, es que eso es del juego de cartas. Entonces, hay un montón de huecos siempre que se han rellenado de diferentes maneras. Luego están todas las obras sobre la Tierra Media que se generaron después. O sea, hay un corpus tan grande que es imposible de controlar. Entonces, cuando yo relleno los huecos, lo hago con muchas ganas, pero con mucho miedo también, porque es ahí donde precisamente te vas a encontrar con todos los pequeños escollos de lo que Tolkien dijo o dejó de decir. Yo me acuerdo una anécdota muy divertida en la Sociedad Tolkien, en una discusión sobre un atuendo de elfo y que había alguien que estaba criticando duramente a otro, eran dos chicas, porque el traje que se había hecho llevaba flecos. Y entonces, no, los trajes de elfos nunca llevan flecos y tal, pero ¿por qué? ¿No? Y entonces, bueno, había una argumentación allí y hay calado suficiente a la hora de Tolkien como para tener ese tipo de discusiones bizantinas. Entonces, todo eso yo lo abordo con muchísimo miedo de meter la pata en alguna de esas cosas, pero bueno, lo hago con mucho cariño y mucha diversión. Cuando tú haces una obra, ¿piensas en cómo la van a recibir los fans? ¿O te aíslas totalmente? Bueno, a la hora de concebirla la hago según mis deseos y según mis propios caprichos. Pero sí que es verdad que también tengo en cuenta ese tipo de cosas, pero no desde un punto de vista creativo. Yo al final voy a resolver las cosas desde mi propio criterio. Pero sí que digamos que cuando esa obra la empiezo a enseñar y la muestro y la pongo por ahí, sí que me preocupa mucho que a la gente le guste, por supuesto. Porque, claro, inviertes un montón de tiempo, un montón de esfuerzo y sobre todo un montón de ilusión. Porque yo te repito que si yo hago este tipo de cosas es porque me fascinan, me alucinan y porque también tengo muchos amigos dentro de la comunidad de fans, ¿no? Y entonces me gusta mucho luego compartir cosas, recibir mensajes, hablar del tema. Y entonces, bueno, la verdad es que sí que me preocupa que la recepción que vaya a tener. Pero creo que no me condiciona la creación de la obra. Una vez que decido cómo hacer las cosas, lo hago según mi criterio. Y después, eso sí, cuando lo pongo, sí que paso un rato allí viendo los primeros comentarios a ver si, si la cosa funciona o no. ¿Cómo lidias con los haters o los que son críticos con tu obra? Mira, tengo muchísima suerte en eso. Yo creo que en primer lugar, la forma en la que está resuelta la obra tiene una cierta, no sé cómo se llamar, si sería neutralidad o respeto, eso se percibe. Y la verdad es que como haters no tengo ningún caso de alguien con el que haya tenido ese tipo de problemas. También es verdad que yo en las redes sociales y en la difusión de las cosas que hago, intento ser lo más educado posible y lo más comprensivo. Y sí que es verdad que a veces he recibido alguna crítica injustificada, alguna interpretación aberrante de las cosas que hago. Y bueno, yo intento ser respetuoso incluso con la gente que critica de una forma un poco arbitraria, ¿no? Y yo nunca entro en discusiones y respeto mucho a la gente que me puede hacer una crítica en un momento. Pero mi experiencia es muy buena en la infinita mayoría de los casos. Y cuando hay alguna cuestión de cualquier tipo, pues bueno, yo acepto la crítica, la agradezco y paso a la siguiente cosa. Pero vamos, no he tenido ningún caso de algún tipo de estos o tipa que se te enroca ahí, que está todo el rato insistiendo. Y bueno, no, la verdad es que no he tenido ningún problema y tengo mucha suerte en ese sentido. Te voy a hacer un paréntesis porque Sí, no lo quise hacer al principio, pero aquí va.
Tú has participado con varios directores, entre ellos con Guillermo del Toro, Sí. mi paisano. ¿Qué has hecho con ellos o cómo es colaborar en el cine? No sé si quieres contarle algo a la gente. Sí, pues encantado, por supuesto. Pues mira, sí, yo he colaborado con Guillermo del Toro recientemente y de hecho he colaborado en dos proyectos. Guillermo se interesó por las cosas que yo hago a raíz de una serie de exposiciones que se hicieron en Los Ángeles sobre su obra o como homenaje a su obra. Yo participo en un circuito de galerías que hay pues, en la zona de Hollywood, en la zona de Los Ángeles y alguna también de Nueva York, que tienen que ver con la cultura popular. Entonces se organizan exposiciones sobre distintos temas, pues sobre Hellboy hasta las Tortugas Ninja, Popeye, o en este caso se hizo una sobre la obra de Guillermo. Y ahí él conoció las cosas que yo hacía, le gustaron y me compró algunas obras. Y luego yo hice una cosa sobre Lovecraft también que se llamó el Necronomicon, que fue una serie de estampas que ya iban asociados como con una serie de falsos documentales y tal. Y bueno, él se interesó por la cuestión y me fichó para una... Bueno, primero, lo quiero hacer cronológicamente. Me pidió bueno, que le hiciera algunas obras, me pidió que le diseñara su ex libris, por ejemplo, bueno, una serie de historias y me compró varios grabados. Y cuando le dije que dónde se los enviaba, pues él me dijo que tenía que venir a Europa en aquel momento varias veces y que si podíamos vernos, pues que lo prefería. Con lo cual yo dije, pues sí, tú dime dónde vas a ir, que yo me acerco. Porque claro, eso para mí ha sido una carambola increíble porque es que, o sea, quiero decir, si a mí me hubieran dicho hace unos años con qué director del mundo te gustaría trabajar, hubiera dicho que con él, por supuesto, ¿no? Bueno, entonces al final sí, nos hemos conocido en persona, estuvimos cenando, le di las cosas y tal, y entonces, bueno, a mí en aquella cena se me ocurrió que había un entronque muy bonito entre algo que a mí me interesa mucho como cosa narrativa, que es el tarot, y su obra. Y que hay una serie de arquetipos y de personajes ahí que se podían mestizar y se me ocurrió proponerle hacer el tarot del toro. A él le interesó el proyecto, él mismo lo movió, vamos, se puso en contacto con la editorial y eso está a punto de salir ahora. Sale el 15 de septiembre, han sido 2 años el proceso de creación de ese tarot y el 15 de septiembre se pone a la venta. Por si hay alguien interesado que nos esté viendo, está ya en preventa en Amazon y en otras plataformas. Y es un proyecto precioso, porque imagínate un tarot de Marsella, clásico, hecho con grabados como los que yo hago, en el que se ha sustituido cada una de las figuras por un personaje de una película de Guillermo del Toro. Entonces, pues el loco pues es el fauno, el mago es el propio Guillermo, están los vampiros de sus películas, están los fantasmas, están todos los palos repartidos. Entonces es un proyecto que ha sido muy bonito y que, mira, hoy justo le hemos dado ya el último retoque ya para mandarlo a imprenta y el 15 de septiembre sale. Y ese ¿Fue tu colaboración o en qué fue tu colaboración con Guillermo del Toro para su próxima película? Bueno, la película se titula Nightmare Alley, es una película relacionada con el mundo de lo esotérico, de las ferias de ambulantes americanas y tal. Y bueno, pues fue un trabajo de diseño sobre determinados elementos principales de la película, de los que, claro, ahora de momento todavía no puedo hablar porque hay una confidencialidad al respecto y tal, pero bueno, hay una serie de cosas que encajaban con mi forma de trabajar, con mi estilo, y entonces pues me las encargaron y ahí bueno, pues con el departamento de arte, con otros ilustradores a los que admiro mucho como Guy Davis, que es uno de los ilustradores que trabajaron con Mike Mignola en Hellboy y tal, pues bueno, hemos desarrollado una serie de elementos y bueno, a ver, ahora mismo el rodaje está suspendido por el COVID, pero espero que pronto se retome y salga la película porque claro, para mí va a ser una maravilla hacer eso. ¿De cuánto tiempo de trabajo estamos hablando para lo que tú vas a hacer con él? En la película estuve trabajando pues unos 2 meses, porque no, en realidad no era un trabajo muy grande en cuanto a ejecución, pero sí en preparación, en toma de decisiones, en bueno, ese peloteo que siempre tienes que tener. Y bueno, pues la verdad es que le dimos unas cuantas vueltas, pero la verdad es que, bueno, era una cosa tan específica y tan clara que se pudo resolver en un tiempo bastante prudente. Así que estuve, pues eso, unos 2 meses o 2 meses y algo trabajando con ellos y además con la suerte de que lo pude hacer desde mi casa, ¿no? Que no me tuve que trasladar a Canadá, que es donde está el equipo de producción, sino que casi una O cosa por bastante desgracia también, porque ¿Cómo? no podrás conocer, o por desgracia también, visto desde otro punto de vista. Sí. Bueno, me encantaría, claro, lo ideal sería, bueno, pues a lo mejor hacer una visita, ¿no? O sea, no Verle tenerme que ir trabajar y 2 eso, meses y ¿no? medio para allá, pero sí, hombre, eso sería una auténtica maravilla, poder visitar el rodaje o poder conocer al equipo, ¿no? ¿Cuál es tu mejor obra? Da igual si es de Tolkien o no, tu mejor obra en general, de la que tú Uf, estés más orgulloso. es difícil. Hombre, le tengo un cariño muy especial al Pony Pisador.
Si yo comparo esa obra que ya tiene, ahora mismo no me doy cuenta, es que todo para mí, o sea, como puedes ver, todos los temas cronológicos y de cantidades y de medidas se me escapan por todos los lados. Pero le tengo un especial cariño a esa obra porque técnicamente, por supuesto, no, o sea, hay una mejora desde ahí, ¿no? Si esta obra la hice hace 3 años o 4, no me acuerdo. Sí, fue el 2016, 4 años. Hay una mejora. Y si, por ejemplo, el último grabado que he hecho sobre Tolkien, que es el de La cima de los vientos, yo creo que técnicamente se nota la evolución, se nota la diferencia y una mejoría. Pero yo creo que ahí conseguí algo muy interesante en cuanto a ambiente, en cuanto a personajes, en cuanto a tono, cierto humor combinado con cierto rollo inquietante, no lo sé. Yo ahora veo el Pony Pisador y si voy mirando carita por carita, voy diciendo, uy, esta la haría de esta forma, ahora la cambiaría, tal, no sé qué. Pero sin embargo creo que esa tiene una forma de cuajar muy interesante, muy concreta y además que, bueno, con esa gané el premio de la Tolkien Society en 2016 a la mejor obra de arte, cosa que a mí imagínate, además anunciado por Alan Lee en su momento y tal. Entonces, bueno, una auténtica pasada. Y le tengo muchísimo cariño y creo que es una obra bastante redonda. Así que, bueno, por decir una, diría esa. ¿Y la más difícil? La más difícil, pues la más difícil, por muchas razones, si nos ceñimos al tema del grabado, es la batalla de los campos del Pelennor, por supuesto, que es difícil por muchísimas cosas, porque hay una cosa que ahí yo hice como desafío personal, que fue intentar hacer el grabado más grande que pudiera. Y entonces la única limitación para hacer ese grabado era el papel. O sea, yo el papel que compro, el tamaño, es 112 por 76 centímetros. Son unas hojas gigantes, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, voy a hacer un grabado que ocupe toda esta hoja. Eso representó muchísimos problemas a la hora de tallarlo, a la hora de dibujarlo, a la hora de estamparlo. O sea, estampar ese grabado es una pesadilla, ¿no? Por el tamaño que tiene, etcétera. Y luego es un problema incluso para la hora de enviarlo, porque tengo que cuando alguien quiere uno, tengo que organizar unos paquetes enormes y tal. Entonces, bueno, es el más difícil, sin duda. ¿Por qué no haces o no has hecho obras del Silmarillion? ¿Por qué te has centrado solo en hobbits y enanos? Sí, es por cercanía a la obra. O sea, yo el Silmarillion lo he leído, pero no lo tengo presente, lo tengo que reconocer. O sea, a mí hay un montón de escenas, aparte de que tal vez probablemente el Silmarillion tenga una escala en la mayoría de los pasajes interesantes muy grandes. De Silmarillion he hecho, por ejemplo, un grabado sobre Karkaroth que hice al principio, pero claro, es lo que estamos diciendo. Yo me veo capaz de hacer a Bárbol, me veo capaz de hacer a Tom Bombadil, me veo capaz de hacer a un Nazgûl, pero hacer a Sauron es otro rollo, ¿sabes? Hacer a los Valar, o sea, son cosas que siempre tengo en la cabeza y que me apetecería muchísimo. Fíjate qué bonito sería, por ejemplo, un grabado con todos los Valar, etcétera, pero me cuesta mucho y me parece más difícil. Y luego creo que las historias que no son de escala cósmica, o sea, por ejemplo, Beren, no tienen tampoco una entidad visual en los pequeños detalles, en la narración, que me implique tanto como tiene el Señor de los Anillos. O sea, a mí lo que más me gusta del Señor de los Anillos es Bandobra Stuk, Toro Bramador, que inventa el golf en la batalla de... No, o sea, todas esas pequeñas cosas. Me interesa imaginar cómo funcionaba Moria o Erebor en los tiempos de gloria. Me interesa todo ese tipo de cuestiones que son, si te fijas, muy pequeñas y de escenas muy concretas. Entonces me veo más a gusto en ese tipo de coordenadas. Yo creo que es por eso. Pero porque no te llaman, o sea, porque son difíciles o porque no te dicen mucho Bueno, como artista. probablemente sean las dos cosas, ¿no? O sea, tienen esa dificultad por la escala y luego porque sí que me resultan más difíciles y lo cierto es que tengo también menos familiaridad con el libro. O sea, por supuesto que conozco los temas, me gustan, me interesan, pero no lo sé, ¿no? La cuestión es que El Señor de los Anillos y El Hobbit los he leído tantas veces que los tengo como interiorizados. O sea, las imágenes que me vienen a la cabeza y las referencias siempre vienen de ahí. Y por algún motivo no he conseguido ese grado de implicación, ese grado de cercanía o de presencia en mi cabeza del otro libro, ¿no? Pero como te digo, como todo esto es caprichoso y es un poco arbitrario, puede que esto mañana cambie, ¿no? Y de hecho siempre tengo en la cabeza cosas como, bueno, pues eso, la historia de Beren y Lúthien, que es la que más me gusta de todo el Silmarillion y la que más me interesa, pues me apetece mucho hacerla, me apetece hacer a los grandes dragones de las primeras edades. De hecho, tengo ganas de hacer otro grabado de estos de metro y pico, que es un suicidio desde todo el punto de vista sobre alguno de los, o sea, por ejemplo, sobre Glaurung
o sobre Ancalagón, o sea, sobre alguno de estos grandes gusanos, pues me gustaría hacerlo también. Y de hecho tengo un boceto ya para empezar a hacer uno de esos, ¿no? Pero al final siempre me apetece más, pues, no sé, hacer a unos cuantos enanos corriendo delante de unos guargos o hacer una escena de la comarca, no lo sé. Pues, bueno, supongo que serán cosas de las que me emocionan más. ¿Tú cómo hubieras hecho, o cómo hubieses, perdón, hecho a Smaug? Es difícil, ¿eh? Aquí ves, es uno de esos casos complejos. Mi Smaug es el que hay en el grabado. Es un Smaug que, claro, es un Smaug de un códice medieval, o es la idea con la que yo he trabajado a la hora de hacerlo. Entonces, lo que tú tienes en la cabeza son unos conceptos puramente plásticos que tienen que funcionar bidimensionalmente y en una sola imagen. Yo hablé con John Howe cuando lo conocí sobre el proceso de creación de Smaug. Lo que me contó fue fascinante, ¿no? Como por ejemplo que hasta el último momento Smaug iba a tener brazos, ¿no? Iba a ser un dragón de estos pues, que tienen brazos, patas y alas, ¿no? Y al final, en el último momento, Peter Jackson decidió meterle las manos en las propias alas como si fuera un murciélago. O sea, es tan complejo y tiene que desarrollar tantas acciones, tiene que hacer tantas cosas, tiene que transmitir tantas historias que, claro, al final el de la película yo creo que es uno de los elementos que mejor están. Hay un libro sobre el arte de Smaug que yo tengo, que solo se dedica a ese personaje y me parece prodigioso. Yo esa parte de la película la he visto 200 veces y me encanta. No sé qué haría, no sé cómo lo enfocaría yo, pero claro, yo la película que haría del Señor de los Anillos probablemente sería una película de animación. Sí, 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 imagínate, ¿no? Que por azares del cosmos se vuelve a hacer. Y a mí me parece que lo haría más como, bueno, como una película, no sé si conoces el libro de Kells, una película irlandesa de animación muy esquemática, muy cercana a mi estilo. Bueno, yo creo que eso estaría muy bien hacerlo así. No sé cómo lo haría, a mí el de la Porque película me tú parece harías algo más fantástico. como Ralph Bakshi. A ver, soy muy crítico con Ralph Bakshi, porque es una peli a la que yo le tengo mucho cariño, porque es la primera vez que yo vi algo de Tolkien en cine. Creo que hay planos y escenas magníficamente detallados, pero creo que la gráfica de esa película es una gráfica hasta cierto punto fallida, condicionada por muchas cuestiones presupuestarias, con uso de técnicas que a mí no me gustan, como la rotoscopia, ¿no? Como esto de filmar con actores reales y luego dibujar encima, que al final el resultado no es muy bueno. Entonces no me gusta mucho y hay cosas directamente de la película que no me gustan nada, ¿no? De Ralph Bakshi. Así que no, yo no sería eso. O sea, yo intentaría, si yo tuviera que hacer una peli sobre esto o hacer algo en ese sentido, intentaría llevar lo que ya hago al movimiento, ¿no? Intentaría animar este tipo de cosas y darle este aire, ¿no? Porque no sería, yo creo que no sería un buen fichaje si a mí me contrataran en la peli o en la serie de Amazon Prime esta que están haciendo para hacer diseños de personajes que van a ser encarnados por actores, construidos con maquillaje, puestos en 3 dimensiones. O sea, mi rollo no es ese. Yo lo que hago es otro tipo de acercamiento, otro tipo de aproximación mucho más estilizada y que funciona en otras coordenadas, ¿no? Si ahora te encargaran las portadas ¿cómo les harías? Al estilo de Tolkien, que eran, perdona, yo no soy experto, Sí. minimalista, o las harías más al estilo como las que están ahora, ¿no? Que están muy elaboradas, que Mm. están Pues muy mira, cargadas. yo intentaría hacer un juego que siempre intento hacer cuando me encargan una cubierta y que a veces lo consigo y otras veces no. A mí me parece que la ilustración tiene muchos valores muy buenos y en ocasiones, cuando estás acompañando una obra, en el caso de Tolkien es distinto, porque Tolkien es una obra que ya ha sido visualizada 200 veces y el juego es distinto. Que tú aportes una nueva visualización de los personajes entra en un juego que ya es de otra dimensión, ¿no? Que es un juego ya casi conceptual entre los lectores, el libro, tú. Pero si yo tuviera que ilustrar una cubierta, intentaría buscar elementos que no fueran muy descriptivos. Eso es lo que intento hacer siempre. Muy descriptivos sobre los elementos que hay en el interior del libro, sino que operen en un nivel más simbólico, más de una lectura que añada una capa de información a lo que estás contando en el libro. A mí no me funciona muy bien ese tipo de cubiertas donde intentan acoger al personaje, maquillan a un actor con Photoshop, le ponen unas cosas y te intentan dar como una visión muy concreta de lo que vas a ver en el libro. Entonces yo intentaría hacer ese juego y intentaría jugar con elementos, bueno, que ahora mismo tendría que pensarlo mucho, ¿no? Pues con elementos secundarios, con elementos simbólicos, no sé, desde las plantas de las que habla Tolkien, de las ciudades, los paisajes, bueno, se podrían hacer muchas cosas. Pero en cualquier caso, insisto, eso
no es cosa solo del ilustrador. Ahí está el editor, ahí está el director de arte, hay un equipo que al final es el que va a decidir todas esas cosas y sería diferente. Yo la suerte que tengo es que cuando a mí me llaman de una editorial para hacer una cubierta, no suelen querer o claro, por supuesto, no lo quieren, ese grado de realismo pseudocinematográfico que ahora está tan de moda en la literatura de fantasía y de ciencia ficción y que a mí no me mola mucho. Suele ser porque quieren otro tipo de cosas y entonces ahí entra un poco mi forma de funcionar. Pero intentaría que no fueran cosas, ya te digo, muy descriptivas, muy reveladoras, sino que operaran en un nivel un poco más simbólico. Por ejemplo, para las dos torres, ¿qué pones de portada que no sean las dos torres? Pues no sé, pero hay elementos por ahí, pues no sé, que me vienen a la cabeza. O sea, esto sería como hacer una especie de brainstorming así rápido, chungo, pero a mí esto me llevaría días pensarlo. Pero bueno, por ejemplo, hay elementos, pues como los Palantir, por ejemplo, los Palantiri, que ahí se podría jugar con eso. Imagínate, están las varas de los magos, que a lo mejor tienen una semejanza con las torres, o hay elementos de la uniformidad o de los edificios que se pueden hacer operar de una forma simbólica, no lo sé. Pero intentaría jugar un poco por ahí, ¿no? Imagínate, se me ocurre, es una tontería y esto nunca llegaría a la versión final. Pero imagínate, por ejemplo, una línea de trabajo que yo empezaría a hacer de intentar jugar con las varas de los magos, con la idea de las torres, con la idea de la simetría, no lo sé. Pero es un poco por dónde va el asunto, ¿no? Por dónde empezaría yo a explorar o a jugar. O imagínate que cogiéramos para cada cubierta de cada uno de los libros una cultura diferente y dedicáramos cada uno de los libros a la cultura principal, ¿no? Pues no lo sé, o con unos códigos de colores. O sea, yo intentaría jugar con esas historias antes de decir, pues para la Comunidad del Anillo voy a hacer a Frodo y a Sam andando por un campo, para las dos torres, pues yo qué sé, a Saruman no sé cómo. Bueno, pues intentaría jugar en ese plan. En un plano más simbólico y más de elementos un poco más abstractos, ¿no? Ya en la recta final te voy a sacar un poquito del tema de Tolkien y voy ¿Sí? a ti como ilustrador. Yo tengo la suerte de que en mis perfiles me siguen muchos autores Uh-huh. que se autopublican o están con Claro. editoriales. ¿Tú qué consejo les darías para cuando ellos vayan a la editorial? No para que les publiquen, sino para sus portadas, para como un elemento de marketing, porque al final también las portadas Claro. son un elemento de marketing. ¿Qué consejo le darías a estas personas que se dedican a esto? Bueno, yo daría, seguro que si me pongo también a pensar en esto, se me ocurren muchas cosas. Yo tuve una época que fui editor, no de fantasía, sino de literatura infantil y juvenil, y me familiaricé mucho con el trato con los autores. Entonces vi muchas cosas. Pero yo, por ejemplo, una de las cosas que vería es eh, intentar aligerar el diseño. Hay una cosa en la autoedición que es el mal diseño por exceso, ¿no? Donde todas las tipografías están sobreinterpretadas, todas las tipografías son decorativas, todas las tipografías tratan de remachar la idea de que estás ante un libro de fantasía y muchas veces no es necesario que cada página tenga un elemento decorativo junto al número del pie o que todas las tipografías tengan ese aire fantasioso, sino que todas esas cosas conviene más aligerarlas y eliminarlas, ¿no? Otra de las cosas que pienso es que si quieres que un libro se venda y pinte y aparezca en una estantería como un libro profesional que va a competir con libros editados por equipos editoriales fuertes, tienes que tener una calidad gráfica muy grande. Y eso muchas veces no se consigue fácilmente. Y eso muchas veces necesitas a alguien que sea un profesional que te lo haga. Y es de esas cosas en las que es muy difícil engañar al público. Si tú de repente sacas dos libros de la estantería y ves que hay uno que es, bueno, pues un Photoshop regulero que alguien ha hecho con muy buena intención, pero por pocos conocimientos, ese libro se va a quedar atrás inmediatamente. Entonces, que dentro de sus posibilidades intenten conseguir los servicios de alguien que sea bueno y que tenga una obra más o menos interesante, ¿no? Eso es lo que yo les recomendaría. Y luego, bueno, 1000 pequeños consejos en cuanto a la aproximación al editor, en cuanto al trabajo de diseño, etcétera, ¿no? Pero bueno, digamos que todo lo que es chapuza y todo lo que es improvisación en el terreno gráfico suele ser algo que se percibe de una forma inconsciente muy claramente por el lector. ¿Qué tanto marketing es tu trabajo? Es decir, Marketing. ¿qué tanto es arte y qué tanto es marketing tu trabajo en tu día a Bueno, día? sí, yo creo que, hombre, no sé, no te sabría decir porcentajes. Por supuesto que la mayoría es arte. Y bueno, la parte de marketing que puede haber es una parte que yo tampoco considero como marketing, ¿no? Porque es una parte de relacionarme con gente con la que yo tengo una relación muy cordial, muy amistosa y que a mí me interesa mucho, más allá de lo que puede ser la difusión de mi obra o el conocimiento de mis grabados, ¿no? Yo tengo un interés real y un interés humano, digamos,
por relacionarme con la gente a través de Facebook, a través de Twitter, ver lo que opinan de las cosas que hago, intercambiar cosas, escuchar consejos. A mí eso me interesa. Y luego hay una pequeña parte que es una parte de gestión que también que tiene que ver pues, con todas esas cosas de los impuestos, de los contratos, de todo ese tipo de cosas. Pero no, yo considero que marketing como tal no hay mucho y también es, si lo hay, la parte que hay es también absolutamente caprichosa y condicionada a cosas que me apetece hacer. O sea, yo cuando subo un vídeo a YouTube es realmente porque me apetece, porque me da el calentón, porque me interesa explicar cómo hago determinado proceso y no pensando en que lo va a ver determinada gente, que eso a mí me va a reportar contactos o cualquier tipo de cosas, ¿no? Entonces no lo percibo de esa forma y por supuesto no lo sabría cuantificar. Pero ¿estás de acuerdo que el arte es un elemento importante del marketing, al menos en el mundo literario? No, no, por supuesto. Ah, sí, sí, perdona. Estaba interpretando la idea al revés, ¿no? Como el marketing que yo aplicaba en la autopromoción de mi Vale, vale. trabajo. No, no, por supuesto. De hecho, hay una cosa que tengo clarísima. Cuando trabajo con una editorial, lo que yo sé que mi trabajo principalmente no es hacer una portada bonita, sino mi trabajo principalmente es hacer una portada que venda. Porque eso es la clave y eso es lo que los editores quieren. Los editores no es que quieran, es que necesitan, es que su trabajo es vender libros. Entonces yo, por ejemplo, cuando hago cubiertas de libros, normalmente utilizo unas gamas de color que son diferentes a las de cuando hago trabajos para mí. Suelo utilizar gamas de color más llamativas, tipografías más sólidas, o sea, cosas que cuando de repente tú ves ese libro en una balda, no sé si conoces, por ejemplo, un libro que hice con Minotauro que se llama Nigromante, que es un Sí, libro es, naranja, o es sea, impresionante, sí. que me gusta mucho, ¿no? Y es un libro naranja porque yo lo que quiero es que cuando ese libro esté en una balda, se coma, vamos, hablando de una forma deportiva y cordial, al resto de los libros de fantasía hechos en tonos ocres, azulados, etcétera, ¿no? Y que ese libro sea el que más se ve. Hace poco hice una cosa con una editorial española que se llama El Transbordador y yo le sugerí hacer una portada rosa, pero rosa Barbie, ¿no? Así para contrastar. O sea, yo eso nunca lo haría en un grabado mío, pero yo considero que esa es la opción. Y al igual que te digo que cuando en mis grabados el mayor elogio que me pueden hacer es yo creo que a Tolkien le gustaría lo que haces, el mayor elogio que me pueden hacer una cubierta de uno de mis libros, sobre todo si etiquetan al editor, es yo compré ese libro por esa portada, compré ese libro por el diseño exterior, porque me encantó, me fascinó, me llamó la atención. De Entonces yo hecho, creo que sí, que Nigromante, yo me lo quiero comprar por la portada, yo no sé ni de qué va, ¿eh? sí, sí, No tengo bueno, ni idea ni quién lo escribió, nada. Sé que claro. hiciste tú la portada, me encanta y no sé más. Claro, pues eso yo creo que es una cosa muy importante, porque el escritor es un argumento de venta muy sólido y que ya está ahí. Entonces tú lo que tienes que aportar es un valor añadido. En el caso de Nigromante, el libro es de Carlos Sisi, es un libro magnífico, es un libro maravilloso y Carlos Sisi ya tiene su cuota de gente que va a comprar todo lo que necesita. Pero el reclamo que puede hacer esa portada es precisamente lo que tú estás diciendo. Por las cuestiones de la vida, yo no sé quién es Carlos Sisi, yo no he leído nada suyo, pero, tenemos otra oportunidad para engancharte por medio de la portada. Entonces, eso es así. Y claro, ahí es donde entra toda la coordinación con los departamentos estos de marketing, etcétera, ¿no? Ahora hay una cosa que a mí me suele molestar bastante, pero que se me pasa esa molestia muy rápidamente porque comprendo que es esencial. Antes tú trabajabas con el departamento de arte de la editorial, con el editor, y ahí solía acabar la historia. Ahora suele haber una pasada final que es la gente de marketing. Y la gente de marketing no entiende mucho de arte. Y entonces suelen proponer cambios, suelen hacer sugerencias que muchas veces atentan contra la calidad artística de lo que tú estás haciendo. Y hay decisiones que no podéis poner una pegatina encima de la cubierta que yo he hecho que ponga, que es por ejemplo un caso de este mismo libro, ¿no? Que lleva una pegatina que dice hay una postal en el interior o algo así. Sí, es ¿Vale? verdad. Que no me he hecho yo una cubierta, pero bueno, es algo que hay que respetar, que hay que entender y que tienes que aceptar, porque en el fondo son gente que está remando en la misma dirección que tú, que es en que ese libro se venda y que esa editorial pueda seguir funcionando y que todos los que estamos trabajando ahí podamos volver a trabajar otra vez, ¿no? ¿Tú te has plantado en algún trabajo? Haber dicho, yo no puedo seguir estas indicaciones o lo que sea, yo no sigo, En porque trabajos te grandes impongan. y con este tipo de editoriales no, porque yo ya voy muy mentalizado de todo eso. Incluso cuando ha habido cosas que me han parecido, bueno, pues que eran... A ver, también es verdad que yo creo, no me quiero autoelogiar de una forma vana, pero creo que soy un negociador relativamente bueno y muy comprensivo. Entonces, normalmente suelo aceptar las cosas y plantear contrapropuestas que son también bastante aceptables, con lo cual las cosas funcionan bien. Pero sí que es verdad que algún trabajo en sus orígenes sí que he dicho que no lo quería hacer, o sea, porque he visto que no era... que no era yo la persona indicada para hacerlo o que la persona con la que estaba haciendo se le iba mucho la flauta y estaba pidiendo cosas que no podían ser o por cuestiones económicas o por cuestiones de ese tipo, ¿no? Entonces yo sí hay trabajos que rechazo, pero normalmente cuando estoy dentro de un proyecto
bueno, suelo, o siempre, siempre, siempre llego hasta el final, pero por eso, porque yo creo que no recibo tampoco cuestiones que sean muy raras, y cuando las recibo suelo intentar jugar un poco ahí y consigo reconducirlas a sitios más aceptables. Así que no tengo ese caso. Sin decir a quién, tú tienes empresas o autores con los que te llega la propuesta sin leer nada, dices, con este tío, con esta empresa, yo no trabajo. No, no, porque hay una serie de filtros que en su momento establecí. Y, por ejemplo, yo hubo un momento en el que recibía muchas propuestas, en mi caso concreto, de hacer trabajos y colaboraciones gratuitas, etcétera, etcétera. Pero yo hubo un momento que fui tan radical, tan expresivo, tan claro en este sentido, y que yo creo que todo el mundo se dio por enterado. Y además hubo un efecto muy curioso, que cuando me llegaban propuestas después de aquella, fue como un año así que yo estaba todo el rato poniendo hay que cobrar, chicos, así, en plan militante, bueno, es una cosa que ahora ya no hago y tal. Hay que tener unos mínimos, hay que exigir un contrato, hay que hacer las cosas de determinada manera. Que lo dejé de hacer porque se me dio una situación que era que cuando me llegaba un editor o me llegaba un director de arte, muchas veces era como, mira, no te quiero molestar, sé que tú eres muy exigente con estas cosas, y ya había como, yo no, yo lo que pido son unos mínimos que tienen que ver bueno, pues con una dignidad profesional y con una deontología que yo creo que hay que aplicar. Pero no me suelen llegar cosas de esas. Ahora me pasa una cosa que es aún, si cabe, más dolorosa, que como yo soy profesor en una facultad de Bellas Artes, me llegan propuestas para que mis alumnos trabajen gratis, ¿sabes? Entonces, o en condiciones que no son adecuadas. Y a mí eso me da mucha pena porque es ya como buscar el recoveco por el que meterse. Bueno, como ya sabemos que tú no lo vas a hacer, mira a ver si nos mandas a algún chico o alguna chica que están empezando para que nos lo hagan. Con lo cual me parece doble abuso y no suelo hacerlo, ¿no? Pero Justo te lo iba a no tengo preguntar lista negra, ¿eh? porque no tiene nada que ver, o sea, Sí. salvando las distancias, yo me dedico a páginas web y sé eso. Justo te iba a preguntar, ¿tú crees que los artistas están subvalorados en general? No, Monetariamente hablando. sí, es una pregunta que yo me hago muchas veces y sí que es verdad que en la mayoría de los casos sí. Porque lo cierto es que, a ver, la figura del artista, a lo mejor me pongo un poco filosófico aquí, pero tiene una imagen que no se corresponde con lo que hay o con lo que pasa en realidad. Entonces el artista muchas veces es concebido como una persona que está apartada de la realidad, que vive en un mundo aparte, que vive de acuerdo a una serie de cosas con las que ya él puede subsistir porque le hacen feliz, porque está acostumbrado a ser pobre, porque no le importa el mundo material. Eso son tonterías. Y además los artistas no solamente son artistas plásticos que están flipando con las musas todo el día. Hay guionistas, hay músicos, hay gente que hace muchísimos tipos de cosas. Es necesario un conocimiento técnico muy grande, una formación muy constante. Y entonces, bueno, si se percibiera ese esfuerzo, las cosas serían de otra manera, ¿no? Entonces, ¿están infravalorados? Yo, por ejemplo, personalmente no me considero infravalorado. Yo creo que yo obtengo una remuneración justa por mis trabajos, soy tratado con respeto por mis clientes, en caso de que eso no pase, pues bueno, ya se vería lo que pasaría. Entonces no es verdad. Pero sí que estoy viendo muchísima gente a mi alrededor que sí que sufren ese tipo de cuestiones. Pero creo que en este sentido no podemos cambiar el hecho de que haya gente que quiera aprovecharse de nuestro trabajo por nuestra ilusión y por nuestro ímpetu y por nuestras ganas de hacer cosas. Pero lo que sí podemos hacer es resistirnos a ello. Entonces yo sí que lo que invito siempre a mis colegas es a que por lo menos nosotros atajemos nuestra parte del problema y no trabajemos en condiciones infrahumanas, no trabajemos por salarios ridículos, no trabajemos en condiciones malas y seamos nosotros los que de alguna forma empecemos a poner esos diques, ¿no? Eso a veces te va a llevar a perder algún trabajo, eso a veces te va a llevar a lo mejor a algún periodo de inactividad. Pero lo cierto es que yo, de la gente que empezó conmigo trabajando en este tipo de cosas, solo hemos sobrevivido, entre comillas, los que hemos sido muy rigurosos con eso. Porque si tú eres muy riguroso con eso, te pueden pasar dos cosas. O que tengas que dejarlo, porque no consigues rentabilizar tu trabajo, no consigues materializarlo, o que te salga bien y lo consigas y puedas vivir de ello. Pero si no lo haces, no vas a vivir de ello jamás. O sea, si tú trabajas gratis, si tú trabajas por condiciones infames, ahí sí que lo vas a tener que dejar fijo. Ahí nunca vas a llegar a conseguir rentabilizar esto. Y lo malo de nuestro trabajo, o lo bueno si me apuras, en el mundo en el que vivimos, es que si tú no consigues vivir de lo que estás haciendo, lo vas a tener que dejar. Y eso es lo peor que le puede pasar a un artista. Entonces solo hay un camino de esos tres. Y el único camino es ser muy riguroso, ser muy
muy rígido en eso y tratar de que se reconozca lo que haces y que se remunere de una forma adecuada y que se respeten tus derechos como trabajador del arte, ¿no? Para que un artista, es que te estoy hablando porque también me siguen y también llego a gente que se dedica a la ilustración o que sea a nivel amateur. ¿Tú crees que sea importante o que es clave la especialización, ya sea en una técnica o en una temática como artista? Pues mira, hasta que empecé con todas estas cuestiones pensaba que no. Yo, de hecho, me esforcé al principio de mi carrera en ser un ilustrador lo más versátil posible. Entonces yo lo que estaba todo el rato era intentando cubrir todos los campos, saber hacer digital, saber hacer acuarelas, saber dibujar para niños, saber dibujar para jóvenes, porque me parecía que eso abría mi espectro de posibilidades de trabajo. Lo cierto es que ahora creo que eso no fue buena idea. Creo que lo que necesitas como ilustrador, y siento si sueno demasiado capitalista o demasiado prosaico, demasiado pragmático, pero creo que lo que necesitas, igual que necesita todo el mundo, es una imagen de marca. Un producto reconocible y que cuando alguien de repente piense en grabados de tipo medieval, pero modernitos, su ejecución y tal, piense en mí, ¿sabes? Y entonces yo creo que al final es eso. Y yo creo que sí que es bueno probablemente tener un estilo muy reconocible, ser un especialista en determinadas cosas, eso sí, luego tener la suficiente versatilidad como para, bueno, dentro de tu campo abarcar distintas cuestiones y no tener problemas en si a mí mañana me encargan una portada de ciencia ficción, pero eso sí, lo suyo es que intente la gente reconocerme por mi técnica y por mi estilo. Y yo creo que cuando eso a mí me ha pasado en mi vida, cuando he tenido un estilo reconocible, cuando he conseguido dominar una técnica casi hasta sus últimas consecuencias, es cuando las cosas a mí me han empezado a funcionar bien. Entonces sí, creo que es buena idea ser el tipo o la tipa que mejor hace lo que sea. O de los que mejor hacen lo que sea, porque es la única forma en la que la gente se va a acordar de ti en determinadas circunstancias. Y bueno, la última pregunta, me gustaría que te dirigieras, si quieres, a tus colegas o a los que están iniciando ahora con la ilustración o incluso con la literatura. ¿Para ti qué ha significado vivir de lo que amas? En este caso, la literatura de Tolkien. ¿Y qué consejo les puedes dar para llegar a ser, porque tú eres el John Howe de muchos, este, igual no emularte, pero sí llegar al éxito que tú has tenido? Pues mira, no lo sé. ¿Qué significa eso? Pues en mi caso significa el único camino posible. Y yo creo que eso ha sido para mí el auténtico secreto. Yo tengo amigos con los que tomo cerveza por ahí y tal, no sé qué, y alguna vez alguno de ellos, sobre todo hay uno que es muy curioso en este tipo porque que me dice, qué valiente has sido, qué visión más clara de tu vida, de tu carrera, para esto, ¿no? Yo que estoy trabajando en una oficina, estoy amargado, no soy feliz, y tú lo has conseguido gracias a una especie como de valores y virtudes tuyas personales, y siempre le digo lo mismo, digo, no, tío, no, yo no lo he conseguido por mi virtud, yo lo he conseguido porque para mí era el único camino posible. O sea, en otras circunstancias yo hubiera estado muy mal. O sea, entonces, yo para poder estar bien y para poder hacer mis cosas y para poder ser feliz, necesito estar haciendo esto. Es una necesidad tan grande y tan fuerte y que me producía tanto sufrimiento de no ser así, que no he tenido otro camino. O sea, mi única alternativa realmente, y lo digo en serio, era esto, era escribir, era dibujar. Fuera de este mundo yo no hubiera estado bien. Entonces, esa es la cuestión. Esa es la sensación. Entonces, la sensación para mí es la de haber conseguido, digamos, entrar por la única puerta por la que yo quería entrar, que era el poder vivir de esto. Y para mí es una sensación, bueno, maravillosa, que no está exenta de preocupaciones, de riesgos, de contratiempos y de problemas, pero que es para mí una maravilla. Y como consejo, yo el único consejo, yo ya te digo, soy profe también en una facultad de Bellas Artes, intento formar a gente en esto que yo hago, y he visto que hay una cosa que es fundamental y que es imposible no salir adelante sin ella. Bueno, vamos a poner dos. La primera, que es esa especie como de cerebro es dividido, en la que por una parte tienes que ser un artista, tienes que fliparte mucho, tienes que estar fuera del mundo, pero por otra parte tienes que ser una persona que tiene unas tarifas, que paga sus facturas, que paga sus impuestos, que cumple los plazos. Eso es fundamental. No, yo ya llevo 10 años dando clase de esto y he seguido la carrera de muchos de mis alumnos. El éxito se basa en gente que tiene estas dos parcelas bien diferenciadas, bien asentadas o que colaboran entre sí para completar sus carencias. Entonces hay que tener esa visión pragmática y esa visión artística juntas. Y luego, y esto es impepinable, trabajar muchísimo. Otra de las cuestiones que se habla mucho sobre los artistas es que los artistas somos una especie de vagos, ¿no? Que cuando, bueno, tú trabajas cuando te viene la inspiración, cuando no, la bohemia, todas esas cosas, eso es una falacia brutal. La única forma de salir adelante con esto es trabajar
muchas, pero más horas de las que trabaja personas que tienen profesiones, digamos, convencionales, con un horario fijo y tal. Yo no concibo que alguien pueda llegar a aspirar a dibujar bien si no está dibujando todo el día, si no está en el cine y está pensando cómo dibujaría un vehículo o una persona que sale ahí. Entonces, la única vía es el trabajo, pero el trabajo constante y bestial. Y esto es, fíjate lo que te digo, mucho más importante, por ejemplo, que el talento. Yo conozco a gente con un talento de partida brutal que no llega a nada porque se confía. Y conozco a gente que, bueno, que tiene un talento moderado o incluso escaso y a base de trabajo, a base de tesón y a base de práctica consigue resultados espectaculares y deslumbrantes. Entonces yo creo que es eso, un cierto grado de pragmatismo y muchísimo, muchísimo trabajo. Todo esto suena de bajón, o sea, todo esto suena como de... Pero al final, bueno, hay un dicho por ahí que dice, si no quieres ser esclavo de otros, tienes que ser esclavo de ti mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que el artista tiene que ser esclavo de sí mismo.